Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este tiempo, de compartirlo con ustedes. Le damos gracias a Dios por disponer su corazón, el corazón de ustedes, su tiempo, para que juntos podamos hablar de las cosas que verdaderamente son las más importantes de nuestra vida y que es hablar de la palabra de Dios para conocer a Dios y que Él pueda mostrarnos los propósitos eternos que tiene para todos y cada uno de nosotros. Dice su palabra, desde la eternidad y hasta la eternidad. Le enviamos un saludo muy afectuoso, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones complicadas o complejas. Algunos hermanos nos han dejado en el camino. Dios les ha llamado a su presencia. Oramos por el alma de cada uno de ellos. Y los que permanecemos, también oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero sobre todo que nos dé comprensión y entendimiento de su palabra. Porque en la medida que podamos tener comprensión y entendimiento de su palabra, Él nos dará el entendimiento y la comprensión para saber que en esta vida, como la conocemos, somos solamente pasajeros en tránsito. Hay un principio y hay un final. El hombre no es dueño ni del inicio ni del término. Ciertamente, Dios tiene establecido para cada uno de nosotros un principio y un final. Pero lo que sí está en función del ser humano, del hombre, varón o hembra, es saber en dónde va a pasar la eternidad. Eso sí es una decisión de todos y cada uno de nosotros. Dios quiere darnos esa oportunidad de saber que cuando seamos llamados a su presencia, nosotros estaremos en la vida eterna, en casa con Él, en donde hay una serie de promesas que de acuerdo a la palabra, Él nos las hace saber para avivar, para aumentar nuestra fe, para que no claudiquemos, para que nos mantengamos nosotros en el camino y seamos constantes. Ciertamente, en el día a día tenemos dudas, tenemos dificultades, pasamos por situaciones que pueden traer como consecuencia el hecho de que nuestra confianza, de que nuestra fe pueda verse mermada. Pero si nos mantenemos en la palabra de Dios, Dios es fiel, Dios es verdadero. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios para darnos el fin que Él tiene para nosotros. Insistiremos a cada momento la importancia que tiene el reflexionar, el meditar, el estar en la palabra de Dios todo el tiempo que podamos. Puede ser una vez al día, puede ser durante la mañana, puede ser durante la noche. Habrá quien tenga la oportunidad de hacerlo en la mañana y en la noche. Habrá quien tenga la oportunidad de que quizás tiene que viajar y tiene a través de los dispositivos electrónicos que hay y los medios de comunicación, de poder estar escuchando la palabra de Dios, de reflexionar en la palabra de Dios. Quisiera yo transmitirles la importancia que tiene el llenarnos en todo tiempo y en todo momento de la palabra de Dios. Particularmente cuando yo no conocía la palabra de Dios y me estaba preparando, en este caso en el área de la medicina, yo sabía que para que mi conocimiento médico aumentara, para que yo tuviera experiencia, para que yo pudiera saber, necesitaba sumergirme
en el conocimiento de los libros de medicina que llegaban a mis manos, y particularmente cuando hice capacitación o adiestramiento en alguna especialidad, entendía cuál era la importancia de estar permanentemente aprendiendo, de estar permanentemente valorando, viendo pacientes, viendo estudios, porque sabía que eso seguramente me iba a dar la capacitación, la experiencia para que en un momento determinado poder resolver una serie de situaciones que pudieran presentarse desde el punto de vista médico. Hoy entiendo de manera paralela que estar en la palabra de Dios es exactamente igual. Entiendo la importancia que tiene de estar yendo, de estar escuchando, de estar leyendo, de estar reflexionando, de estar meditando permanentemente en la palabra de Dios, porque estaremos acumulando el recurso, y este recurso vendrá en el momento en el que yo lo necesite. Si alguien necesita una palabra de aliento, seguramente habrá una palabra que en un momento determinado venga para esa persona y pueda alentarla. No las palabras del ser humano, la palabra de Dios expresada a través de nosotros como un vehículo. Habrá quien necesite ser animado, y vendrá la palabra de Dios con versículos que van dirigidos para animar a la persona. Habrá quien esté en un momento de necesidad y necesite palabras de exhortación. Habrá quien esté enfermo y necesite una palabra de sanidad. Habrá quien esté en escasez y necesite una palabra de provisión. Y la palabra de Dios está ahí permanentemente en todo tiempo. Puedo decir que soy testigo de ello. Dios me permite poder comprenderlo cuando me da la oportunidad de poder interactuar con todos y cada uno de ustedes y con pacientes que vienen de primera vez, y tenemos la oportunidad de poder interactuar, porque ciertamente las palabras que el Señor pone en nuestra boca, que son su palabra, nunca son iguales para un paciente o para otro. Y el Señor nos pone en posiciones en las cuales nosotros tenemos que entender la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, el recurso de la palabra de Dios, para poder expresarla, para poder darla en un momento determinado. Nuestra exhortación es: hagamos un esfuerzo para mantenernos en la palabra de Dios. En la medida que nos mantengamos en la palabra de Dios, Dios también hará lo consiguiente y nos llevará a orar de la forma en que debemos orar. Muchos de nosotros, yo me incluyo, había ocasiones en que decía, bueno, pero ¿cómo oro? Hoy mismo, de repente en mis reflexiones, uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la manera correcta de orar? En la palabra de Dios, nuestro Señor nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando expresó en el Evangelio y que dijo, cuando oren, oren así. Y empezaba dirigiéndose al Padre, Padre nuestro, como una muestra de respeto. Oramos, Cristo, nuestra familia, para que el Señor permita en nosotros tener esta constante exhortación para todos y cada uno de ustedes de la importancia, de la relevancia que es tener la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento, y ser testigos de poder observar cómo esta palabra se hace viva en la vida de todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por los testimonios que ustedes nos hacen llegar a través de los mensajes o cuando lo hacen directamente. Nosotros, como Cristo en nuestra familia, ciertamente también necesitamos ser animados para continuar esforzándonos en estas reuniones.
Le damos gracias, gracias a Dios por sus misericordias, le damos gracias a Dios por todos sus favores, le damos gracias a Dios porque Él ha sido generoso durante este día, le damos gracias a Dios, pero particularmente le damos gracias porque Él estableció un plan de rescate para nosotros. Nosotros no sabíamos que estábamos perdidos, nosotros ciertamente no sabíamos que estábamos condenados a la muerte eterna, pero Dios sí lo sabía, y pensando en nuestro rescate, estableció un plan, y el plan fue enviar a su Hijo, hecho hombre, para que habitara entre nosotros y para que ofreciera su vida en sacrificio, para que nosotros fuéramos comprados, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos alcanzados, para que nosotros fuéramos salvados, y hoy tuviésemos esperanza bendita de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, a su vez, llegado el tiempo en el que Él ya no estaría con nosotros, les expresó a sus discípulos de la misma manera que nos da entendimiento el día de hoy: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre enviará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá y tendrá ciertas funciones que debe de cumplir. La principal es que Él les dará el conocimiento de lo que escucha hablar entre el Padre y el Hijo. Le damos gracias al Señor por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Le damos gracias a Dios porque hoy en este día, a pesar de las circunstancias que vive el mundo en general, que para nosotros podemos señalarlo como tiempos difíciles, pero ciertamente el hombre ha tenido tiempos difíciles todo el tiempo, y eso no va a cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Y no va a cambiar porque la naturaleza del hombre, en su naturaleza, está de continuo a hacer el mal, aun cuando no se lo proponga. El hombre, dice la palabra de Dios, de manera natural, tiende a corromperse, pero el alma es lo más preciado para el Señor. El Señor quiere que todas las almas sean salvas. El Señor quiere que todas las almas vengan a la luz del entendimiento. Y no solo eso, el Señor quiere en un momento determinado darnos un cuerpo glorificado para que esa alma habite junto con el cuerpo glorificado para la eternidad. Sé que estas cosas en un momento determinado no son tan fácilmente digeribles o comprensibles, pero el conocimiento está ahí. El conocimiento está ahí para el que quiere, para el que busca, para el que persevera, para el que persiste. Y Dios no lo va a defraudar en la medida que usted se esfuerce. Pasamos a nuestra proclamación. Esta proclamación la acabamos de enviar hace este domingo pasado. La tienen ustedes. Está basada en el libro de Hebreos, de Mateo 24, del 1 en adelante, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en Jeremías 7 y 26 y Miqueas 3, del 11 al 12. Está señalado en la proclamación, y si ustedes así lo consideran, pueden ir a buscar estas escrituras en las cuales está basada esta proclamación. Y la proclamación empieza reconociendo a Dios Padre, porque nos dirigimos a Él y le decimos: Señor, Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice que Él es el general de todos los ejércitos celestiales. Él es el general de los ángeles, arcángeles, de los querubines. Él es el ángel, Él es el general del ejército de los cielos. Y cuando nosotros tenemos un momento de entendimiento y comprensión, dice la palabra de Dios que pasamos a formar parte de los escuadrones de Dios. Pasamos a convertirnos en soldados de Dios. Y un soldado tiene que ser capacitado. Un soldado
tiene que ser enseñado, un soldado tiene que ser instruido. Y una vez que ha sido capacitado, que ha sido formado, que ha sido instruido y que está listo para la batalla, entonces se le da una misión. Para nosotros, de una manera sencilla, esa misión está expresada por la Gran Comisión. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y por lo tanto vayan por todo el mundo, llevándoles buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que estableció el Señor, porque el Señor desea que nadie se pierda, que nadie se extravíe, sino que todos alcancen la salvación eterna. Entonces empieza la proclamación diciendo, Señor Jehová de los ejércitos, este día, elevo mi voz con la autoridad que me da tu preciosa palabra, porque debemos entender que la autoridad que tenemos nos la da Dios. No hay una sola autoridad puesta sobre la tierra que no lo haya permitido Dios. Él está absolutamente en control de todas las cosas. Él es el que me da autoridad con su palabra, con su palabra, con su preciosa palabra, con la palabra que quedó escrita en sus memorias, en la Biblia. Y esa palabra llega a nosotros inspirada por su Espíritu. Va ungida con su Espíritu. Y esa palabra que va ungida con su Espíritu va y hace lo que tiene que hacer, para lo cual ha sido enviada. La palabra del Señor proclama sabiduría y majestad. La palabra del Señor nos dará el fin que ha sido establecido desde el principio de los siglos y hasta la eternidad. La palabra de Dios cumplirá su propósito divino para nosotros si somos capaces de creer. La palabra de Dios guía mi corazón. Señor, Jehová de los ejércitos, tú has hablado y sigues hablando hasta el día de hoy. Principalmente nos has hablado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, nuestro Señor Jesucristo, Él es el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu ser. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y ha llevado a cabo la redención perfecta por medio del sacrificio en la cruz. Redención por la cual yo he sido redimido, he sido restaurado, he sido comprado y hoy tengo esperanza bendita de vida eterna. Señor, te pido que mi fe sea inquebrantable y que en tu nombre encuentre el refugio y la fortaleza que yo necesito en el día a día en medio de las adversidades. Porque ciertamente, Dios, tu palabra me prepara, tu palabra me enseña, tu palabra me capacita para tiempos difíciles, para las tribulaciones y desafíos. Y hoy sé que mi confianza está solo en ti y en nadie más, Señor. Yo sé, porque tu palabra lo dice, que aunque los cielos y la tierra pasen, tu palabra permanecerá por siempre y para siempre. Mi esperanza, oh Dios, está en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que me ayudes a mantenerme firme en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, esperando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dame la capacidad, Señor, ayúdame para mantenerme como las vírgenes sensatas, permanentemente velando y perseverando en oración con acción de gracias. Dios, tú eres el que me confortas y me alientas. Y yo sé
como dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido al mundo. Y eso, Señor, nos llena de valor y de paz en medio de las tormentas de la vida. En ti, en nuestro Señor Jesucristo, encuentro la paz que yo necesito en el día a día. Señor, ayúdame a llevar mi cruz en el día a día, conforme a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, el cual expresó y dijo: y el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Hoy entiendo que tomar mi cruz es morir a mi naturaleza humana, es morir a mis deseos personales, es morir a mi vanidad, es morir a mi soberbia, es morir a mi orgullo, es morir a las cosas que ofenden a Dios. Ayúdame, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo, para que tu luz sea como la luz que va creciendo en el día, para poder apartarme de toda maldad y compromiso con el pecado que me acecha de continuo. Que mis acciones verdaderamente puedan reflejar tu justicia y tu bondad, y que yo sea un instrumento de justicia y rectitud en tus manos, Dios. Que mi vida sea un testimonio viviente, que mi vida sea un testimonio viviente de tu misericordia y de tu amor, y que esto me guíe hacia una fe firme y una esperanza inquebrantable y un amor que siga transformando mi vida, siendo fiel a tu palabra, siendo fiel a tu evangelio. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que los invito a que usted proclame la palabra de Dios. He insistido de manera personal con cada uno de ustedes y a través de este medio de Cristo en nuestra familia, que cuando usted proclama la palabra de Dios, no está usted recitando una oración, no está usted leyendo algo que fue escrito simplemente y que alguien puede decir: ay, se escucha muy bonito, es muy hermoso. Es la palabra de Dios, y cuando nosotros la decimos en voz alta, proclamamos la palabra en voz alta, le estamos hablando a un mundo espiritual de maldad que nos acecha permanentemente. Le estamos hablando a un mundo de maldad que gobierna este mundo. Así dice la palabra de Dios. Que el príncipe de maldad es el que gobierna este mundo. Cuando yo proclamo la palabra de Dios, estoy haciendo una declaratoria y le estoy diciendo a ese mundo espiritual, le estoy diciendo a esos gobernadores y principados, les estoy diciendo: yo pertenezco a nuestro Señor Jesucristo, he sido comprado por precio, he sido limpiado, he sido cubierto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estoy en el mundo, el cual está tomado por el príncipe de maldad, no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a ese príncipe de maldad. Ahora pertenezco a la familia celestial. Soy coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas que Dios ha establecido. Eso es lo que está usted haciendo cuando proclama la palabra de Dios. Por favor, proclame la palabra de Dios. Usted solo, en compañía de su esposo, de su esposa, de su familia, proclame la palabra de Dios. Y aunque haya quien no quiera y lo haga simplemente por decir: bueno, lo voy a hacer para que no estés molesto conmigo, lo voy a hacer por darte gusto, no importa, porque la palabra de Dios está entrando, la palabra de Dios está penetrando conforme a lo que su escritura dice.
Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Está afilada y penetra en nosotros mismos. Y dice que va separando las articulaciones de los ligamentos, de los músculos, va separándolo todo, pero también dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta separar el alma y el espíritu. Y en la medida que sigue entrando esa espada, en la medida que sigue entrando la palabra de Dios, entonces el gobierno establecido será el del Espíritu Santo, el del Espíritu de Dios en nosotros, que irá creciendo día a día, fortaleciéndonos para ayudarnos y mantenernos en el camino y en el propósito de Dios. Esa es la importancia de la proclamación. Por favor, no lo deseche. No lo ponga, como decía, me decían cuando yo era pequeño en casa, no eches este consejo en saco roto. Cree que es verdad. Y aún de adulto, tengo exhortaciones permanentemente por mi esposa, la cual, bueno, pues de alguna manera Dios la ha puesto ahí, pudiera yo decir como para tropiezo en el buen sentido de la palabra, para que me esté exhortando todo momento. Antes de salir de casa, siempre me pregunta y me exhorta, ¿y ya oraste? Bueno, ve por el camino y ve orando. ¿Y ya nos bendijiste? ¿Ya bendijiste esta casa? ¿Ya me bendijiste a mí? ¿Ya bendijiste a tus hijos? ¿Ya has bendecido a tu familia? ¿Ya has bendecido que te prospere el día de hoy? Le invito a que experimente el efecto que esto tiene en sus vidas cuando usted empieza a hacerlo. La palabra de Dios dice que seamos sobrios. Ser sobrio es estar alerta. Ser sobrio es no estar bajo el influjo absolutamente de nada. Podríamos poner, por ejemplo, a alguien que está tomando bebidas alcohólicas, entonces deja de estar sobrio porque ahora está bajo el influjo de las bebidas alcohólicas. Alguien que inhala o fuma una droga ya no está sobrio porque ahora está bajo el influjo de esas sustancias que está introduciendo en su cuerpo. Alguien que ha sido tomado, encadenado por efecto de las drogas, no puede estar sobrio porque ahora está por el efecto de esas drogas. Y la palabra de Dios dice, seamos sobrios, estemos atentos, estemos alerta y velemos, mantengámonos alertas. Y continúa diciendo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este concepto no es un concepto religioso. No es porque yo me sienta religioso y esté dando lugar a otras cosas. La palabra de Dios nos anima y nos alerta. Y si la palabra de Dios nos anima y nos alerta, es que es verdad. Y la verdad es que hay un mundo espiritual de maldad que trata de gobernarnos permanentemente, que trata de avanzar sobre nosotros, que trata de tomar el control de nuestras mentes, que trata de tomar el control de nuestras vidas, que trata de tomar el control de nuestras familias. Basta con que usted reflexione en un momento. Cuando usted empieza a tener situaciones en las que quizás falta el dinero, empezamos a estar irritables, empezamos a estar como si el sol no nos calentara, empezamos a discutir con nuestros familiares, empezamos a argumentar que tenemos que darle valor a cosas más importantes y que hay cosas que a lo mejor no son tan importantes en ese momento, y eso crea discordia, eso crea separación. ¿Quién cree que crea esa discordia? ¿Quién cree que genera esa separación? La palabra de Dios dice, vuestro adversario, el diablo, el príncipe de este mundo. Pero el Señor dice, sean sobrios y velen, mantengan la palabra en ustedes en todo tiempo y en todo momento. Y resistan firmes en la fe. ¿Cómo resiste usted en la fe? La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. Es decir, las aflicciones que podemos experimentar en el día a día no son exclusivas de un grupo de personas o de una persona, son comunes a todos nosotros. ¿O hay alguno de ustedes que no tenga problemas en su vida? ¿Hay alguno de ustedes que no experimenta necesidades económicas? ¿Hay alguno de ustedes que no experimenta situaciones de enfermedad? ¿Hay alguno de ustedes que no experimenta problemas porque sus hijos quizás ya no escuchan sus consejos y quieren tomar sus propias decisiones y que ante la perspectiva de ustedes, pero más ante la perspectiva de la palabra, quizás no son las mejores decisiones que ellos pueden tomar? ¿Y cuál es nuestra función? Exhortar en todo tiempo y en todo momento. Exhortar en todo tiempo y en todo momento. Resistir firmes en la fe, porque ciertamente, Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia. Su nombre es Jehová de los ejércitos, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese es el corazón de Dios. Dios nos está llamando a la gloria eterna. Y lo hizo a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Tengo que comprender qué significan esas palabras. Y continúa diciendo el Señor que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayan padecido un poco de tiempo. Los problemas que tienen no son eternos. Los problemas que tenemos, humanamente hablando, no son eternos. Yo tal vez me atrevería a hacer una reflexión en este punto. Sí hay un problema eterno que tenemos, y que es que si yo rechazo a Dios, si yo rechazo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, eso prácticamente establece mi condenación eterna. Ese es un problema universal. Ese sí es un problema para la gloria eterna. Pero Dios en su gracia no nos lo ha pedido por cosas que podamos hacer. Simplemente dice, quien acepta al Hijo, me acepta a mí. Y vendrá redención, vendrá la gloria eterna. Pareciera que es muy sencillo, pero el hombre no quiere. Quizás porque no sabe, quizás porque lo rechaza, quizás porque lo asaltan las dudas cuando no está firme en la palabra de Dios. Pero si usted permanece firme en la palabra de Dios, aunque lo asalten las dudas, prevalecerá la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo. Cuando después de 40 días y 40 noches en el desierto y empezó a tener hambre, Satanás se le presentó en persona y le dijo, ¿acaso no tienes hambre? Era cierto, ¿verdad? Como si nos dijeran a nosotros, ¿acaso no tienes problemas? Y luego le dijo, ¿acaso no está escrito? En otras palabras, ¿acaso Dios no dijo que si les dices a estas piedras que se conviertan en pan, ¿lo harás? Pero nuestro Señor Jesucristo, que era la palabra viviente, sabía las intenciones que había detrás de esa expresión, aun cuando parecía la palabra de Dios. Hay personas que son engañadas porque quizás simplemente leen un versículo, pero no leen todo lo demás, no leen el contexto en el cual están habladas esas palabras. Y uno de los graves problemas hoy por hoy es que en no pocos escenarios, aquellos que empiezan el camino y empiezan a buscar la palabra del Señor, solamente toman 2 líneas o una línea, un versículo, y lo quieren acomodar a su vida, interpretarlo conforme a su vida, pero se están olvidando del resto. Ciertamente Dios nos quiere bendecir.
Ciertamente Dios nos ama, ciertamente Dios desea nuestro bien, pero ciertamente en el contexto el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete y conviértete. ¿Arrepentirnos de qué? De haberlo ofendido, de haber tratado de permanecer separados de su camino. ¿Arrepentirme de qué? De interpretar las cosas que pienso que son buenas en mi perspectiva y que van a agradar a Dios, pero que ante la luz de la palabra de Dios yo puedo entender, el Señor me lleva a entender que estoy equivocado. Dios quiere darme toda la parte buena, pero también el Señor requiere de nosotros un cambio, una transformación, y esa transformación nos la da la palabra de Dios. Humíllense pues, primera de Pedro 5:6, nos habla a nosotros. Humillaos pues, humillaos, seamos mansos y humildes, tal como lo expresó nuestro Señor Jesucristo, bajo la poderosa mano de Dios. Aquel que se humilla, aquel que es humilde, aquel que puede estar de rodillas delante de Dios, escuche, no es un caché, nunca estará de rodillas delante de ningún hombre, sobre todo de hombres perversos que solamente buscan su beneficio personal. Si nos mantenemos humillados, si nos mantenemos en mansedumbre, si mantenemos nuestras rodillas inclinadas delante de Dios, Él nos pondrá, como dice su palabra, en peña, en lugares altos, y no tendremos que arrodillarnos delante de ningún hombre. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, nos exalte cuando fuere el tiempo. Así dice la palabra de Dios, porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se engrandece, Dios lo derriba. Primera de Pedro 5:7, echemos entonces fuera de nosotros toda ansiedad. Echemos fuera de nosotros toda nuestra ansiedad y pongámosla a los pies de nuestro Señor, porque Él tiene buen cuidado de nosotros. Y luego hay una exhortación en Primera de Pedro 5:5 que dice: igualmente jóvenes, hoy los muchachos están bajo un ataque feroz como nunca jamás antes lo han estado. Hoy están bajo la influencia de terribles cosas y los adultos muchas veces ni siquiera nos percatamos. Es verdaderamente alarmante ver cómo en un niño que tiene menos de 2 años o 2 o 3 años y que está irritable, está llorando, está necio, cómo nosotros como adultos sacamos nuestro celular, lo prendemos y se lo damos para que se calle. Cuando deja de ser un niño, ese medio de comunicación, que ciertamente debe de tener aspectos muy positivos, pero también es una puerta que abre cosas que no deberían ser abiertas en nuestras vidas. Abre la puerta del pecado, abre la puerta para separarnos de Dios y entran todas las influencias del mundo que conocemos. Y recuerde, como empezamos diciendo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Nuestra esperanza es como nuestro Señor Jesucristo expresó: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han creído en la promesa, aquellos que han creído en la voluntad de Dios. Igualmente, jóvenes,
estén sujetos a los ancianos. Pareciera tan distante esta expresión el día de hoy, pero es una invitación. Es una invitación para que en amor empecemos a impactar la vida de los jóvenes, para que en amor los empecemos a traer a la palabra de Dios. No hay ningún conocimiento, y con todo el respeto debido, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay motivador que pueda traer a nuestros hijos delante de Dios y bajo la protección de Él. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos, pero aquí ancianos se refiere a hombres que han estado en la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios, que expresan la palabra de Dios, que animan en la palabra de Dios, que reprenden conforme a la palabra de Dios cuando es necesario. Y continúa diciendo y dice, y todos seamos sumisos unos con otros. Todos seamos sumisos unos con otros. Y créame que esta palabra para mí, que puedo decirles que durante la mayor parte de mi vida he sido muy rebelde, esta palabra tiene que entrar y hacer el efecto que necesita en mí. Porque en muchas áreas soy todo menos sumiso. Y sé que estoy yendo en contra de la palabra de Dios, y yo le pido al Señor que me ayude, que me cambie, que me dé entendimiento, y seguramente el Señor me va a poner en situaciones en las que yo tenga que discernir el hecho de ser sumiso y permitir que sea Él el que tome el control de las situaciones. Seamos sumisos unos a otros, y dice, y revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos alerta para estar atentos y alertas. Dios nos dio el recurso más importante, que es su palabra. Allí en la palabra de Dios Él dice que Él nos guarda y nos protege. No voy a leer todos los capítulos, Salmos 119, 105. En el libro de Salmos dice que el Señor nos anima, que Él es nuestro consuelo en medio de las dificultades, que el Señor nos exhorta, que el Señor nos sana, que el Señor nos revela, que el Señor nos da entendimiento de las cosas que están equivocadas en nuestras vidas, que el Señor nos libra de toda maldad, que el Señor provee todas mis necesidades, que el Señor es mi sustentador, que el Señor es mi consolador, que el Señor es mi alto refugio y mi fortaleza, que el Señor es mi estandarte, que el Señor es el que me da las fuerzas, que el Señor es el que me guía y me dirige. ¿Le parece poco? Y mucho más. Yo solamente estoy señalando algunos. Y el Señor también nos pone la forma en que debemos dirigirnos a Él. Pero principalmente el Señor nos muestra que envió a nuestro Señor Jesucristo para redención y salvación nuestra. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador para con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro guía y nuestro pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha prometido vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro, porque Él dijo, quien quiera hacerse mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y no nos dejó solos, porque si en el proceso no podemos, el Señor ha dejado su Espíritu Santo entre nosotros para que nos enseñe, para que nos edifique, para que nos dé entendimiento de las cosas que están equivocadas. Dice la palabra de Dios, para que nos guíe a toda verdad, para que entendamos que Él es un intercesor. Para que entendamos
que el Espíritu Santo es el que testifica de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio, testimonio de conversión, testimonio de que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, testimonio de que hemos doblegado nuestra naturaleza humana y hemos permitido que ahora aflore la naturaleza de Cristo. Así lo expresa Pablo en donde dice: estoy juntamente crucificado con mi Señor Jesucristo, ya no vivo yo más, porque ahora vive Cristo en mí. Me atrevería a decir que prácticamente ninguno de nosotros pudiera hacer esa exclamación verdaderamente, porque si nuestro Señor Jesucristo viviera verdaderamente en nosotros, es muy probable que no debería de mentir a pesar de que miento. Y no hay una mentira pequeña o grande. Si realmente mi Señor Jesucristo viviera en mí, no sería soberbio, no sería rencoroso, no sería rebelde, no injuriaría, no señalaría, no menospreciaría. Si mi Señor Jesucristo viviera en mí, tendría compasión por los demás, tendría compasión por el prójimo, tendría compasión por los que sufren, tendría compasión por los que son perseguidos, tendría compasión por los huérfanos y por las viudas que verdaderamente lo son. Si mi Señor Jesucristo realmente viviera en mí, expresaría su palabra permanentemente en las calles, en las plazas, en las cárceles, en los hospitales, dando testimonio y exhortando de que Él es el Señor, de que Él es el Salvador, de que Él es el único camino, de que Él es verdaderamente la verdad. Pero que Dios permita que vayamos siendo transformados en la medida que nosotros nos disponemos. Aun cuando usted esté pasando por necesidad, específicamente por enfermedad, y usted pueda decir: pero yo estoy enfermo, yo no puedo, aún ahí, someter la enfermedad a los pies de Cristo y decir: Señor, yo te creo a ti, creo en tu palabra, creo cuando dice tu palabra que tú mismo padeciste por todas mis enfermedades y que toda mi maldad y la del mundo entero fue puesta sobre ti, pero en ti hay salvación, pero en ti hay redención, pero en ti hay esperanza de vida eterna, y en ti, conforme dice la palabra, para cuando tú regreses, hay una promesa en la que dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimientos, porque las viejas cosas habrán pasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pido ahora, Padre, como lo expresó el apóstol Pedro cuando dio su primer discurso, que mientras hablamos de tu palabra, Señor, que expresamos tu palabra, decía el apóstol Pedro, con denuedo, concede, Padre, concede, oh Dios, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que reciben la palabra sean librados de sus azotes, sean librados de sus enfermedades, sean restablecidos, Señor, que las familias sean restablecidas, que su salud sea restablecida, que ellos tengan los recursos que necesitan para glorificarte y para dar testimonio de que tú no has cambiado hasta el día de hoy y que tú sigues en control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y que nuestro Señor Jesucristo se quede con nosotros. Amén.